Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Feregrino y estoy muy contento porque el día de hoy nos recibió el escritor Omar Delgado para platicar un poco sobre creación literaria, sobre sus ficciones y sobre sus futuros proyectos. Por favor, acompáñenos. Omar, la primera pregunta obligada es, ¿cómo inicias en la literatura y cuáles son tus influencias literarias? Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Es un placer tenerte por acá. Esta es tu casa, ya lo sabes, y pues cuando quieras por acá, en situaciones menos formales, podemos estar por acá. Mira, yo creo que como inicia cualquier, o la mayor parte de los escritores, ¿no? Como lector. Como lector, pues yo desde niño me gustaba mucho la lectura. Comienzo también como la mayor parte de, bueno, muchos de los escritores que conozco comienzan con tiras cómicas, comienzan con los cómics, comienzan con estos de, bueno, antes del sensacional de teiboleras y sensacional de traileros, había otros que no eran tan 3X, que eran, uno que se llamaba Extraño pero Cierto, otro que se llamaba Sensacional de Terror, que eran igual del formatito de 52 páginas, creo, que eran muy buenos, o sea, historias muy pequeñas, pero algunas excelentes historias de terror. O había otra colección que se llamaba Desastre, otra revistita, que era también, siempre acababa todo en un desastre, en que se caía la montaña rusa y se despedazaban todos, etc. Todas estas lecturas fueron mis primeras, ahora sí que como mis pininos en la cuestión de la lectura. Ya después me fui adentrando conforme fui estudiando en la secundaria, luego en la preparatoria, con lecturas pues las que te dejan en los planes de estudio, principalmente lecturas mexicanas, Edmundo Valadez, Juan Rulfo, Elena Garro, y también por mi lado, ¿no? Yo creo que también comencé con muchas historias y muchos libros sobre todo de terror y ciencia ficción. De mis primeros libros que más me impactó fue el libro de Drácula. Me sigue impactando todavía Drácula de Bram Stoker, no nada más por el tema del vampiro como tal, que es también constante creo que en mi generación, sino también por la hechura que tiene, porque sí considero, y muchos de mis colegas de repente me dan un coscorrón por eso, yo sí considero que Drácula es una de las 10 mejores novelas escritas en la literatura universal, que se le ha minimizado mucho porque es literatura fantástica, porque es literatura de terror, pero tiene ese maridaje que es preciso entre la sencillez de formato para que la entienda un grupo amplio de lectores y la complejidad simbólica. Esta cuestión del vampiro, esta cuestión de la otredad, esta cuestión también de este vampiro como el gran disruptor sexual que llega de Oriente, o sea, llega de lo externo a la Inglaterra victoriana. Y finalmente pues esta cuestión de la mordida del vampiro pues es una metáfora de la penetración, ¿no? Y tiene una gran complejidad simbólica, una gran complejidad semántica que la ha hecho pues esta obra tan trascendente para Occidente, ¿no? O sea, y tan repetida, tan asimilada en otras culturas y en otras obras. Yo inicio con esas lecturas, con Frankenstein también, que es una obra, Frankenstein, la primera obra de ciencia ficción, ¿no? O sea, escrita por una mujer maravillosa, Mary Shelley, que además hija de otra mujer maravillosa, etcétera, madre de otra mujer maravillosa, o sea, como que ahí hubo una cuestión, que bueno, luego podremos entrar en esta cuestión, pero yo comienzo con este tipo de lecturas. Ahora,
Ya después, digo, yo era un lector todófago, voy a llamarme así omnívoro. Leía cuento, leía ensayo, leía crónica, etcétera, sin saber todavía de género, ¿no? Pues yo como chamaco, que tampoco yo estaba muy involucrado en un medio cultural. Yo provengo de una familia trabajadora de clase media baja, en donde la lectura pues era como parte de como parte del panorama, pero no, pues no había muchos libros en casa, ¿no? Yo los comencé a traer a partir pues, de un familiar, de un tío que quiero mucho, que trabajaba y es un gran lector, que trabajaba en la UAM en difusión cultural. De ahí comencé con la lectura. Ya a partir de ahí, pues comienzo a leer, y me ocurrió algo. Hay una frase de Carlos Monsiváis que a lo mejor se la atribuyo en una cuestión de estas memorias autoinducidas que uno tiene, porque nunca he vuelto a encontrar esa frase, ¿no? Alguna vez leí de Carlos Monsiváis que llega un momento en que el lector consuetudinario tiene tal deuda con la literatura que se ve obligado a escribir. Y en ese momento, o sea, yo leí esa frase y yo dije, pues yo tengo que comenzar también a escribir, ¿no? Comencé a hacer mis pequeños ensayos en cuestiones de género que ni tenía idea. O sea, no tenía idea de los géneros, que era un cuento, que era un relato corto, que era una novela, etcétera, ¿no? Pero pues comencé con mis intentos por allá de los 17 o 18 años. Ahora, coincide con otra cosa. Yo desde que era pequeño siempre quise ser cómico. Y a los 22 años, cuando yo estaba estudiando una carrera totalmente distinta y alejada de las humanidades, comencé a trabajar como guionista para Televisa, para uno de los cómicos más reputados de Televisa. De ahí, bueno, hicimos, justamente por esta cuestión que se me daba con la hilaridad, con la comicidad. De ahí fue de que dije, bueno, es que tengo como facilidad para escribir, para hacer diálogos, para hacer situaciones. Pues vamos a intentar en un contexto un poco más complejo, ¿no? Y ahí fue donde me comencé a empapar. A esa edad, a los 23 años fue cuando llegué a mi primer taller literario, por decirte algo, ¿no? Que es la primera vez que ya me dijeron, mira, esto es un cuento y esta es una novela, ya este es un narrador extradigético, y yo, evidentemente yo no sabía ni madre, me dijo, hasta ese momento, ¿no? O sea, lo sabía de manera intuitiva quizá, pero pues ya todas estas cuestiones de los talleres literarios fue lo que me comenzaron a dar un poco de orden y un poco de estructura. Y por supuesto también un poco de técnica de la ortografía, ¿no? Que en aquellos tiempos mi ortografía era poco menos que pésima, ¿no? Sigue siéndolo, pero ya se usa el corrector de estilo y el corrector de Word. Pues básicamente ese es mi Y bueno, a partir de los 20, 22 años ha sido un proceso de estar trabajando, estar escribiendo, estar leyendo, de entrar a creación literaria, a la UACM, de seguir trabajando con diversos talleres literarios, con diversos escritores, también de hacerme muy buen amigo de grandes escritores y escritoras en México. Y bueno, poco a poco pues ya fui pues como depurando la técnica buena, mala o regular que tengo en este momento, ¿no? Ese es mi inicio. Bueno, todo este proceso que llevaste desde la preparatoria hasta la universidad, en 2005 publicaste tu primera novela que se llamaba Ellos o que se llama Ellos nos cuidan. Y 6 años después obtienes el Premio Iberoamericano de Novela Siglo XXI de Editores UNAM, Colegio de Sinaloa, por El Caballero del Desierto, un thriller fronterizo. ¿Has pensado que Alexander Cohen tenga otras andanzas en alguna otra novela para darle continuidad a la historia? Fíjate que en un principio, cuando acabo justamente El Caballero del Desierto, lo pensaba dejar así, ¿no? En esta idea de que el Caballero del Desierto era más que un personaje físico, más que un ser humano, pues un personaje que se va reencarnando, que se va encarnando en diversas personas. Sin embargo, creo que como tú bien dices, esta novela se publicó en 2011, yo la comencé a escribir en el 2009, o sea, hace 11 años. Cuando comenzaban todas estas cuestiones después de los paramilitares fronterizos que detenían y que pues muchas veces abusaban, incluso asesinaban a los migrantes. A partir de eso, y justamente El Caballero del Desierto aparece a partir de que leí una
entrevista con uno de estos que se llamaban en ese momento Minutemen, que cazaban literalmente migrantes. De ahí sale uno de los personajes principales de El Caballero del Desierto. Sin embargo, creo que por la emergencia de los tiempos, desde hace algunos meses, algunos años, más que nada con la llegada de Trump, con la cuestión del muro fronterizo, con pues el aumento de la violencia que se ha dado en la frontera y para los migrantes, pues sí estoy pensando en hacer una segunda parte ya con Alexander Cohen como protagonista principal, ¿no? O sea, y bueno, tomando en cuenta no solamente la cuestión de cómo ha cambiado socialmente, que es un cambio sí, cambio no, porque el racismo sigue siendo el mismo. Es más violento, eso sí, es más enrarecido, pero también con toda esta cuestión del cambio tecnológico, ¿no? O sea, creo que estoy pensando para el año que entra a iniciar a escribir la secuela del Caballero del Desierto con Alexander Cohen, pues ya en el cuatrienio de Trump, ¿no? Y en la era de los drones, en la era de los carteles como ahora sí que como dueños absolutos de la frontera, y pues a ver cómo nos sale, ¿no? Creo que sí, Alexander Cohen como personaje tiene para rato, tiene cuerda, y pues lo veremos, muy probablemente lo veremos otra vez habitar las páginas de algún libro. Alguna vez en una entrevista dijiste que tienes la característica esencial que debe tener cualquier escritor. Todo el día estás pensando pendejadas. Sí. Es decir, imaginándote cosas que después pasas en papel. Esto resulta muy sencillo dicho en palabras, pero ya habla de una madurez, habla de un trabajo del escritor. ¿Cómo concibes esto? Porque lo dices sin soslayarte, parece como muy a la ligera de, bueno, pensé esto, lo escribo, pero en realidad habla de un buen trabajo tuyo como escritor, ¿no? Bueno, mira, pienso que en primer lugar sí no es la única condición, o sea, porque pues para ser un escritor sí se requiere mucha disciplina, se requiere también técnica, se requiere, pero bueno, diría Aristóteles, ¿no? Poniéndonos un poquito académicos, que se requiere capacidad de asociación metafórica, ¿no? De ver las relaciones o las conexiones inherentes entre dos cosas que aparentemente no la tienen, ¿no? Sin embargo, creo que también la principal característica de cualquier escritor y de cualquier creador es esta capacidad de estar viendo el mundo y al mismo tiempo verle el otro lado, ¿no? O sea, ver todas las conexiones rizomáticas que puede llegar a tener un acto, que puede llegar a tener un objeto en la calle, un objeto en la casa, todas las múltiples posibilidades que puede llegar a tener una decisión, y a partir de ahí pues escribir y elaborar una línea congruente que puede llegar a ser una línea narrativa. Hablo en el caso de la narrativa, ¿no? Porque yo soy narrador y no, mucho más que poeta. Poeta no soy, soy poeta, pero soy un pésimo poeta, ¿no? Entonces voy caminando por la calle y muy fácilmente me abstraigo, ¿no? O sea, de repente veo a una persona y digo, a ver, esa persona comienzas a verle el rostro, va compungido. ¿Por qué viene compungido? Comienzas a verle los pies, mira, trae barro en los zapatos. ¿De dónde viene? Seguramente viene de algún lugar, está lloviendo. Un poco, el tratar de elaborar esa historia de las cosas y de las personas, más allá a partir de su apariencia, ¿no? Ya de ahí comienzas, obviamente eso se te queda en la cabeza, o sea, muchas de esas, obviamente de esas historias que vas elaborando como ejercicio cotidiano, se pierden, ¿no? Pero hay algunas que se quedan, ¿no? Hay algunas que sí tienen esa suficiente carga como para hacer una cicatriz dentro de tu consciente, y se te van pasando, se te van repitiendo y van engordando, vamos a pasar en el sentido de la cicatriz, ¿no? Llegan y te cortan el inconsciente, y poco a poco ese inconsciente va cicatrizando, va engordando esa historia, hasta que en un momento dado tienes que llegar ahí y escribirla, ¿no? Entonces ya te puede salir buena, te puede salir mala. Hay muchas historias pésimas que salen a partir de este ejercicio, pero salen.
pero salen porque ahí están y porque te las tienes que de alguna manera que quitar de la cabeza para poder observarlas, verlas y analizarlas. Pero hay algunas que salen que sí pueden llegar a tener valor literario. Ahora, la literatura, el escribir, sí es de técnica, pero bien dice por ahí un refrán medieval, ¿no? Lo que natura no da, Salamanca no presta, ¿no? Sí debes de tener una cierta predisposición. Y esta predisposición es esta capacidad de abstracción para hacer pendejadas. Y ya después la técnica finalmente la puedes aprender. La principal fuente de alimentación y de aprendizaje para cualquier escritor es la lectura de otros escritores, ¿no? En la pregunta anterior me preguntaste acerca de mis principales influencias. Mira, yo considero a Nikos Kazantzakis como uno de mis máximos influentes, ¿no? O sea, de mis influencias más fuertes con La Última Tentación de Cristo, ¿no? Ese libro a mí, yo lo leí a los 22 años, me fascinó, hizo que se me cayeran las nalgas más de los que ya las tenía. ¿Por qué? Por sobre todo, y bueno, por esta poesía que tiene sus letras, y por esta capacidad de repensar una historia y unos personajes que ya están tan asentados en el inconsciente colectivo que pareciera que ya no tienen otro doblez o otro lado B, ¿no? O sea, el repensar a Cristo, el repensar a Judas, el repensar a Magdalena, y hacerlos multidimensionales y hacerlos seres complejos y entes complejos, a mí me fascinó, ¿no? A mí me encantó ese ejercicio que hace Kazantzakis. Drácula, ya te había mencionado, es otro de mis grandes influentes. José Saramago, con Ensayo sobre la ceguera, me parece también una lectura genial que Saramago es un gran escritor, pero yo creo que esa es una obra de la que sí se va a hablar en 500 años. Ensayo sobre la ceguera, porque a partir de un hechecito mínimo, ¿no? Una cuestión de repente poco, todo se cae en cielos. Hace toda una obra de 500 páginas o más acerca de la naturaleza del ser humano, ¿no? De lo bueno, de lo malo, de la esperanza, de la maldad, etcétera. O sea, el detonante es algo tan mínimo y tan tremendo que, bueno, Ensayo sobre la ceguera creo que es uno de los grandes referentes también que podemos retomar ahorita en los tiempos de la pandemia, ¿no? Creo que nos puede ayudar a entender muchas cosas de las que están pasando. Esos son, otro también, y el último, ¿no? Porque uno tiene de repente muchos, Juan Rulfo, ¿no? Creo que Pedro Páramo, creo que para mí también fue capital a la hora de decir, oye, es que se puede hablar a partir del valor primigenio de las palabras, ¿no? Del recuperar lo oral para hacerlo, para llegar y hacerlo literario, para hacerlo escrito, pero también con esta capacidad que tenía para configurar y para escribir a los personajes a partir de sus propias palabras, su propio discurso. Y además para cerrar este segmento, Pedro Páramo, El Llano en Llamas y los cuentos del Llano en Llamas son fabulosos, o sea, también no tienen parangón. Pero Pedro Páramo, curiosamente, y esto tiene que ver también mucho con la naturaleza de nosotros como mexicanos, ¿no? Curioso que uno de los libros, el que yo considero más importante de la literatura, de la narrativa del siglo XX, sea un relato de fantasmas. O sea, eso nos habla mucho de cómo nos vinculamos con la vida y con la muerte, y con la letra, con la palabra y con nuestra esencia primigenia, ¿no? Ahorita que estás hablando de esta parte de la creación, pienso en cómo es tu proceso creativo, Omar. Es decir, la investigación, cuando hablas de un tema histórico, por ejemplo, o cuando hablas de un tema fronterizo, etcétera. ¿Tienes horarios? ¿Hay una rutina en la escritura? ¿Cómo es un día de trabajo de Omar Delgado? Mi día de trabajo es... hay muchos compañeros escritores que tienen los medios y que tienen de alguna manera
incluso la disciplina, decía, yo escribo de 8 a 4, 8 horas al día, y no me levanto hasta que tal, y luego me voy al cine, y luego yo no puedo hacer eso, o sea, la verdad, porque yo también soy un hombre de casa, yo tengo que hacer mi quehacer, tengo que pasear a la perra, tengo que lavar mi ropa, tengo que dar mis clases, tengo que prepararle la comida a mi esposa, porque yo se la preparo. Entonces, de repente, yo lo que hago más que nada es tener el compromiso de escribir, bueno, yo voy a escribir 10 horas esta semana. Las voy a distribuir como pueda, pero tengo que escribir 10 horas, ¿vale? O sea, y de escritura, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a pensar en, hay ciertas historias o ciertos trabajos literarios que te exigen, como tú bien lo dijiste, mucho trabajo de investigación. Yo me adentro mucho dentro de la literatura pseudohistórica, y digo pseudohistórica porque yo juego con la historia, ya hemos visto más, has visto un poco cómo lo juego, por ejemplo, con Habsburgo, con las figuras históricas. O sea, yo me nutro y yo investigo, pero para yo después elaborar una historia totalmente distinta. Entonces, dentro de estas, ponle tú 10 horas que yo digo, estas 10 horas a la semana las voy a dedicar para escribir. Esas horas dedico una parte a la investigación. Si por ejemplo estoy escribiendo un relato que está enclaustrado, que está situado en la Guerra Cristera, bueno, te dedicas a investigar, te dedicas a diagramar, te dedicas más y las otras 5 o 6 horas te dedicas a escribir, ¿no? Y las otras 2 horas te dedicas a corregir. Entonces vas con esa, o sea, y esa solo la distribuyo como puedo, ¿no? O sea, hay veces que digo, tengo estas 5 horas libres, me voy a machetear, ¿no? Al otro día, a lo mejor no tengo ninguna hora libre, ¿no? Porque hay otros compromisos. Hay veces de que digo, pues me faltaron me estoy ahuevando. Entonces, sábado me levanto a las 4 de la mañana, de 4 a 7 le chambeo, ¿no? Y ya iniciamos el día, ¿no? O sea, trato de cubrir mi cuota, pero de una manera así muy, pues muy flexible, porque yo tampoco en ese sentido de horarios, ahorita con la pandemia sí he podido cumplir más los horarios, ¿no? Pero, pues por obvias razones, por el confinamiento. Pero en situaciones normales, pues había veces en que yo no podía, ¿no? O sea, entonces trato de hacerlo, trato de asignar horas y trato de cubrir esa cuota de horas que yo mismo me impongo, pues como sea, ¿no? Casi siempre lo logro, algunas veces no. Has dicho que como eres un inadaptado en la escritura, encontraste la manera de vincularte al mundo porque es lo único que puedes llamar tuyo. Incluso te hubiera gustado estudiar historia si no hubieras estudiado creación literaria. Sin embargo, en tus novelas como Habsburgo, que ya mencionabas, puedes recurrir a ella para crear ficciones. ¿Qué complejidades existen al transformar esa historia en una ficción, en una idea novedosa, en una idea incluso hasta loca, podríamos decir, ¿no? Mira, pues creo que ahí partimos directamente del concepto mismo de lo que tenemos de historia, ¿no? Y sobre todo, más que historia, y voy a decirle y perdón ahorita en este sexenio que es tan importante, la historia también lo es para mí, pero sobre todo la mitologización de la historia. Esta cuestión de que los héroes patrios o los personajes patrios son de un solo lado, son héroes o villanos y conforman una narrativa mítica, pues eso nos sirve para un discurso político y para un discurso, pues ahora sí que para legitimar un determinado plan de gobierno o un plan de país. Sin embargo, pues esto no coincide con la realidad, ¿no? Y eso es lo primero que cuando comienzas a adentrarte en el estudio de la historia te das cuenta, ¿no? De que, pues, en la historia no hay héroes ni villanos, ¿no? O sea, y por ejemplo, en la historia, las personas que verdaderamente han tenido un peso en la historia, pues todos son unos hijos de la chingada. O sea, nada más que hay unos hijos de la chingada con suerte y unos hijos de la chingada sin suerte. Y hay valientes, de un lado, hay cobardes que son considerados héroes, hay valientes que son considerados villanos. Todo depende de cómo se trate, ¿no? Entonces ahí ya le das, ya ahí en primer lugar tú mismo desmitificas a todas estas, a todas estas, ¿cómo se llama? Todos estos personajes, ¿no? Y ya comienzas a ver a Juárez, que es una figura que yo respeto mucho, pero que también lo comprendes con toda su malevolencia, con toda su, con toda la crueldad que pudo llegar a tener,
con Maximiliano también, que pues era un tipo que en alguna también, que también hay una mitificación positiva por muchas cosas, también fue un hijito de la chingada, ¿no? O sea, Maximiliano, pero que también tuvo sus luces y sus sombras, ¿no? Una figura que a mí me parece fantástica es la de Miguel Miramón, o sea, de uno de los grandes conservadores de la historia de México, que fue fusilado junto con Maximiliano. Bueno, el tipo, en primer lugar, voy a echarte un chorito histórico, ¿no? Pero el tipo, en primer lugar, peleó en Chapultepec, o sea, fue el séptimo sí niño héroe, lo hirieron en Chapultepec. Luego, cuando ocurre la guerra de Reforma, pues él llega a la presidencia a los 23 años. Y él es el general, y llega a ser general a los 22 años y les pone su madre a los ejércitos federales, ¿no? O sea, era un tipo con una capacidad y una inteligencia estratégica tremendas. Y además, como personaje, vamos a decirlo, romántico decimonónico, también tiene su valor bien padre. Hay una historia bien bonita que Miguel Miramón, ya cuando era teniente del ejército conservador, un día ve a su esposa Conchita, a Concepción Lombardo, que en este caso era una niñita de 16 años. Y dice, yo me quiero casar, la ve en un convite y le dice, la quiero casar con usted, y le quiere dar un beso, y la Conchita le da un trancazo, y le dice, se chingar a su madre, cabrón. Bueno, no sabes decir porque es una dama, pero le dice, usted se me va, y me larga, y no regresa aquí hasta que sea general. Ah, pues entonces el otro va a la guerra, se vuelve general y regresa, y le dice, ¿qué cree, mamacita? No así, ¿verdad? ¿Qué cree, mi reina? Que yo soy general. El otro ni se acordaba, yo, pues, ¿quién es este güey? Pero pues ahora sí que lo vio de general y pues no estaba tan gacho. Él dijo, pues voy a cumplir la promesa, ¿no? Bueno, que además el amor entre Conchita y Miguel Miramón era de tal intensidad que las cartas del confesor de Conchita, hablan de que la Conchita decía, es que, padre, es que, no lo dice así, ¿no? Pero es que me siento muy culpable y porque mi marido me coge bien rico y me gusta mucho, ¿no? Y el padre, no, mija, es que acuérdate que no es por vicio ni por fornicio, no, pero es que se dividiera como es su toro, ¿no? Bueno, cuando lo fusilan, lo entierran a Miguel Miramón, le tocó el lado perdedor de la historia, ¿no? Lo entierran en el Panteón San Fernando. Conchita se va a Europa, y cuando muere Juárez, el enemigo declarado de Miramón, lo entierran en el mismo panteón. Regresa a Concepción, pues hace un chingado coraje, porque pues, es como el verdugo de su novia está enterrado a unos pasos de su esposo, pues hace que lo exhumen y lo lleva a la Catedral de Puebla a ser enterrado. Pero se queda con el corazón de Miguel Miramón. Entonces cuenta el mismo confesor que decía ay, qué rico acá, que doña Conchita tenía el corazón de su marido al lado en su mesita de cama y hablaba con él todos los días. Ya hasta que el confesor le dice, oye, no mames, no le dijo así, ¿no? Pero no mames, Conchita, ya entierra chingadera junto con el marido porque estás cometiendo pecado, y ya la pobre Conchita ya entierra el corazón. Que bueno, esto no era raro porque es otra cuestión, ¿no? La relación que tenía el hombre decimonónico con la muerte y con los cadáveres era muy distinta a la que teníamos ahorita, ¿no? Pero a lo que voy regresando a mi punto, querido amigo, es que en la historia hay muchos personajes que si les quitas este valor axiológico, este valor de moral, de buenos y malos, son grandes personajes que pueden entablar o pueden protagonizar novelas e historias bellísimas, ¿no? Ahora, yo lo que hago es, estos personajes, justamente en un intento de desacralizarlos, pues los pongo en terrenos fantásticos, ¿no? En el caso de Habsburgo, pues pongo a Benito Juárez como un chamán zapoteca que pelea contra Maximiliano de Habsburgo, que es el miembro de una logia de brujos que puede regresar de la tumba, ¿no? Y todo se da en el contexto de el momento en que embalsaman el cadáver de Maximiliano. Entonces, hago esta historia alterna, y a mí lo que me gusta es los hechos históricos como los conocemos, pues de alguna manera respetarlos.
y entretejer todo ese lado B o toda esa explicación mítica por debajo. De alguna manera que digas, ay, ¿habrá pasado o no habrá pasado? Eso es lo que me gusta a mí desde el punto de vista de la historia. Omar, también eres profesor de secundaria y de preparatoria. Es correcto. ¿Cómo ves el panorama de la educación en estos momentos en que nos tenemos que adaptar a una nueva normalidad? Propiamente hablando de la materia de español en secundaria y de literatura en preparatoria. ¿Qué dificultades crees que hay ahora? Bien. Finalmente voy a comenzar diciendo un lugar común, ¿no? De que la pandemia nos ha afectado como humanidad y como sociedad en muchos y múltiples aspectos, ¿no? O sea, sí ha sido totalmente un cambio de 180 grados acerca de lo que somos, acerca de cómo nos vinculamos, acerca de cómo trabajamos y cómo estudiamos. Como profesor, te puedo decir que sí, yo soy profesor en una escuela privada, pero tengo mucho contacto pues, con mis compañeros de secundarias y de preparatorias públicas y de universidades. Fui en un momento dado a nuestra universidad, no lo he retomado, pero bueno. Creo que por un lado, pues sí representa un reto enorme como sociedad, como instancia de la SEP. O sea, para intentar, pues ahora sí que no perder este año escolar en vía que finalmente hay una prioridad más grande, ¿no? Que es, pues, sí es necesario el preservar el año escolar, pero es por encima de todo prioritario el proteger a la sociedad de un contagio masivo. Entonces, pues, tenemos esas dos grandes disyuntivas. Creo que lo que han hecho los funcionarios y la política que ha implementado la SEP y la UNAM son en general acertadas. ¿Por qué? Porque pues jamás se tuvo un preámbulo y se tuvo muy poco tiempo para organizar algo, y lo que se ha organizado pues es lo menos peor que se puede llegar a construir, ¿no? Para tratar de que estas dos cosas no pasen, ¿no? Ahora, también, por otro lado, creo que esta crisis, que finalmente dicen los chinos que crisis y oportunidad se escriben igual, también representa una oportunidad enorme. No solo, voy a hablar de la cuestión de la educación. ¿Por qué? Porque finalmente es un salto que tarde o temprano se iba a dar. Este salto en donde las tecnologías nuevas iban a ser parte central de la educación de todos los países, era algo que se iba construyendo poco a poco, que nosotros aquí en México, pues por la cuestión de los sindicatos, por la cuestión también de la precariedad económica que gran parte de la población tiene, pues nos había dado, y de repente se tiene que dar a fuerza, ¿no? Entonces, creo que también este salto en el modelo educativo hacia lo tecnológico, hacia lo digital, finalmente, no quiero sonar banal, pero va a ser benéfico, en el sentido de que es un proceso de adaptación en el cual todos tenemos que cambiar, en el cual también todos tenemos que ayudar, por ejemplo, a las personas que a lo mejor no tienen una computadora disponible, que a lo mejor todos tenemos también que cooperar en un momento dado para lograr dar este salto que nos está imponiendo la realidad, ¿no? Creo que finalmente, al final, va a ser algo positivo dentro de todo lo que está pasando. Vamos a salir adelante y creo que va a ser positivo para la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque ya habremos dado ese salto hacia un modelo educativo más tecnologizado, más enfocado hacia la tecnología, más enfocado hacia lo digital y sobre todo más colaborativo, ¿no? Que eso es lo ideal, ¿no? De que entendamos que debemos de cooperar entre todos para todos dar el salto. Y también, para ahí hay ciertas instancias que, pues por cuestiones políticas, no habían permitido dar algunos saltos o algunos cambios, que pues ahorita esas instancias políticas quedaron rebasadas, ¿no? Por la realidad, y que esas también se van a tener que adaptar o van a quedar rezagadas. Creo que sí hay muchas dificultades, sobre todo vamos a pensar en la cuestión tecnológica, ¿no? Que es lo central.
estamos confinados en la casa, los alumnos están confinados en la casa, hay muchos maestros que van a tener evidentemente que migrar hacia el uso de tecnologías. Eso al final pues va a ser positivo para ellos, para los alumnos también, porque va a representar un cambio generacional muy fuerte, que va a requerir mucho esfuerzo, que va a ser muy doloroso, sí, como lo está haciendo, ¿no? Pero creo que al final va a ser, lo vamos a poder lograr como sociedad. ¿Cómo percibes el panorama de la literatura mexicana y el trabajo que están haciendo tus contemporáneos? Es decir, ¿qué rumbos consideras que lleva en cuanto a temas y formas? En primer lugar, yo no me considero un experto, ahora sí que ni tengo un conocimiento como el que debiera de todo lo que están haciendo mis colegas contemporáneos, ¿no? Conozco lo que es el material de mi interés, ¿no? La narrativa, el periodismo, etcétera. De ahí te puedo algunas cosas de la narrativa mundial, etcétera. Te puedo decir, mi opinión es que en general yo veo muy sana y muy propositiva esta nueva ola de escritores mexicanos. Estamos en primer lugar tenemos que tomar en cuenta que estamos conviviendo en un mismo tiempo varias generaciones, ¿no? O sea, estamos conviviendo, o sea, por un lado está saliendo la generación que era la generación de los 50, ¿no? O sea, ya quedan muy pocos de esa gran generación, que fue la última gran generación de autores. Tenemos a pues, los autores de los 70s, que ahorita son como los gurús, y somos los de los 80s, los 70s, 80s, 90s, y pues a los de los últimos 90s y primeros 2000, ¿no? Que son chicos que vienen con una potencia tremendísima, ¿no? O sea, en primer lugar, veo algo muy positivo, muy germinal, porque hay muchas generaciones que están conviviendo al mismo tiempo, que creo que eso no había pasado en ninguna, en ninguna etapa en México, en la literatura mexicana, ¿no? En segundo lugar, creo que la cuestión de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, justamente hablando de lo que decíamos en la pregunta pasada, ha hecho que se tenga una gran comunicación entre todos estos escritores, toda esta comunicación con estos autores, con autores de todas las generaciones, de todos los grupos, etcétera. Creo que ha hecho un sedimento muy rico, ¿no? Entonces, podemos ver a escritores como, por ejemplo, Elmer Mendoza, que es el gran decano de la literatura noir mexicana del norte. Ahora sí que, ¿cómo se llama? El interactuar con chicos de la última generación, como Lola Ancido, como Atsi Nieto, que son chicos también con un talento genial, que están ahí conviviendo y están intercambiando cosas que no se veía en otras épocas, ¿no? Ahora, en cuestión temática, yo considero, hay muchos sabores, hay muchas temáticas, muchas ramas, que eso es parte de la riqueza de nuestro momento, ¿no? Pero creo que los que son más interesantes son, por un lado, por la literatura noir, la literatura de género negro que se está dando en las letras mexicanas, que bueno, tiene también a su vez una gran ramificación, ¿no? Tenemos desde lo que hace Imanol Canellada, que es esta mezcla entre realidad, ficción, que es genial, que es muy, muy pertinente, hasta lo meramente fantástico, que es como, por ejemplo, Bernardo Esquinca, que justamente va a hacer la mezcla entre lo fantástico con lo policíaco, ¿no? Y ahí tenemos toda una gama de muy buenos escritores que están en estos puntos intermedios del abanico, ¿no? Tenemos desde, por ejemplo, los que se van a policíaco 100%, como Hilario Peña, que es el policíaco, que es el del policía o el del tal, o lo que hace Daniel Salinas Basabe, hasta los 100% noir, ¿no? Lo que hace Darío Salapa, es lo que hace Eduardo Antonio Parra, uno de los grandes maestros de la literatura, también otro de los decanos que también hay entre nosotros. Pues por ese lado hay muchísima riqueza, ¿no?
Creo que lo que no hay es tiempo para leer tanto y tan bueno, ¿no? Por otro lado tenemos y esto ya se había dado porque hubo una generación en los 70s que era de la literatura que se llamó de la imaginación, o que se llama literatura de la imaginación, ¿no? Con Alberto Chimal, con José Luis Zárate, con Gerardo Cifuentes, con Gerardo Porcayo, que venían avanzando con esta cuestión de la ciencia ficción, de los subgéneros de la ciencia ficción y el terror, que ahorita es retomada por otros escritores, por otras escritoras sobre todo, no sé, como Lola Ancira, como Miguel Ángel Lupián, que también están retomando esos temas y que están comenzando a construir cosas bien interesantes, ¿no? Como Elena Vargas, que están construyendo cosas interesantísimas, desde el terror, ¿no? Desde esta cuestión de las herramientas metafóricas que te da el monstruo, que te da lo ominoso, para decir ciertas cuestiones trascendentes de nuestra realidad. Entonces, por ese lado tenemos una riqueza enorme, que te digo, ahí lo único malo es que no hay tiempo suficiente para leer. Y por otro lado también creo que si bien hay un enorme semillero de grandes escritores, creo que lo que falta es este puente hacia el lector. O sea, que la obra de todos ellos sí llegue a un lector más amplio y masivo. Creo que la gran asignatura de todos, de editoriales, bueno, las editoriales están en otro rollo, ¿no? Pero de escritores, de institutos de cultura, de editoriales estatales, hasta por ejemplo, institutos como el Sistema Nacional de Creadores, ya no es tanto ya se está generando, ya hay mucha obra. Ahora, ¿cómo le hacemos para que esa obra no se quede leyéndose entre los propios autores, ¿no? Sino que se vaya a esas personas que quieren leer, o sea, que están ávidas por leer y que no tienen ese contacto, todavía no hay ese puente. Te platico algo. Yo como escritor, yo he ido con mi obra, soy de alguna manera un escritor periférico que se mueve así como que en los márgenes. Yo he ido a pueblos chiquitos, he ido a pueblos en la Sierra de Puebla, en la Sierra de Hidalgo, a promocionar mi obra. Y te puedo decir que hay un hambre de literatura en esos lugares chiquitos, en esos lugares que tú dirías, ay, no, eso, ¿cómo te van a comprar ahí? Sí te compran. O sea, por ejemplo, en una presentación del libro que tuve, donde más lleno tuve, que fueron 400 personas, y donde me compraron 100 ejemplares de Cabello del Desierto, fue en la Feria del Libro de Orizaba. O sea, Orizaba pues, es una ciudad mediana. Entonces, creo que hace falta es como que ese plan tan de todos. O sea, creo que es una chamba que debemos de hacer todos para llevar nuestra obra y que las instancias requeridas y necesarias nos ayuden a llevar nuestra obra. La gente que verdaderamente sí que la va a apreciar porque no la tiene, porque nunca la tiene, pero que sí la va a saber leer. Mira, y voy a agarrar la polémica que acaba de salir con el PDF de Fer Melchor. Fernanda, gran escritora, yo creo que Temporada de Huracanes fue una de las grandes obras de la década. Pero creo que también esa es una manera de hacer llegar la obra hacia otros segmentos de la población que en un momento dado no tendrían contacto con nuestra obra, ¿no? O sea, no nos sirve de nada que se quede confinada a las 70 librerías que hay en Coyoacán, en la delegación de Coyoacán y la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Sino que tenemos que mandarla. ¿Por qué? Tan fácil. Y yo sí tengo esa teoría de que si una persona lee tu libro en PDF, le gusta, la va a pedir, la va a buscar, la va a comprar en físico. Entonces, creo que esa también es otra herramienta que tenemos de difundir nuestra obra, las redes sociales, la tecnología, incluso hasta mandar partes o incluso todos los volúmenes completos de nuestros ejemplares a quien esté interesado. ¿Por qué? Porque ahí estamos abriendo lectores. Y a lo mejor, si le mandamos un libro de nuestro a un lector, a lo mejor ese no lo compra porque ya lo tiene. Pero dice, mira, pero la próxima que publique, ahí voy a ir, ¿no? Y ya lo voy a comprar. Creo que esa es como que la asignatura pendiente. Y eso es lo que tenemos que ponernos a trabajar, independientemente de si somos escritores, si somos creadores, si somos funcionarios de cultura,
independientemente del signo del gobierno que esté, ¿no? Creo que esa es como que el siguiente gran paso. ¿Cómo afectó el confinamiento en tu trabajo? ¿Ayudó para que crearas o te bajó un poco lo intenso de tu trabajo? ¿Cómo afectó la necesidad? Mira, yo soy, además de escritor, soy profesor, soy estudiante de doctorado, estoy haciendo mi investigación doctoral en este momento. Una maestra muy querida me mandó un meme en donde está un escribano medieval, dice, estudiante de doctorado del confinamiento. Y después está el mismo escribano medieval, estudiante de doctorado después del confinamiento. Básicamente a mí no me afectó nada. De hecho, yo me preocupo mucho porque me he adaptado muy bien al confinamiento, estoy muy feliz. O sea, en realidad me ha dado tiempo para enfocarme en más cosas. Creo que también finalmente estamos en una situación socialmente muy estresante, ¿no? O sea, estamos en un peligro latente de contagio. No sabemos en el momento dado, en el momento en que nos contagiemos, si nos va a dar como una gripita o si sí nos va a cargar el pintor. Entonces es bien estresante, ¿no? Porque no sabes de qué lado te van a caer los dados. Y la mejor manera que yo he tenido para aliviar ese estrés, pues es enfocarme en mi trabajo. Sí he sido mucho más productivo desde el punto de vista literario, porque he estado escribiendo, corregí una novela que tenía desde hace mucho, corregí otra novela que también ahí estaba, escribí un volumen de cuentos, escribí una novela pequeña, y ahí vamos y en paralelo con mi investigación de tesis, ¿no? Y en paralelo con mis clases. A mí me ha beneficiado, pues, o sea, sí, no sé si es más para eludir el trauma que implica toda esta cuestión, pero a mí me ha beneficiado en ese aspecto, para mí ha sido benéfico. ¿Qué proyectos tienes en puerta en estos momentos? Tengo un proyecto, tengo varios proyectos. Estoy trabajando con una serie de cuentos. Hablamos un poco de la novela de Habsburgo, que es justamente esta mitificación de un hecho histórico, en este caso el fusilamiento de Maximiliano. Estoy trabajando en una serie de cuentos que son, originalmente eran 5 cuentos, ahora son 4 cuentos y una novela corta, que van justamente acerca de lo mismo, o sea, de ciertos hechos históricos, el tratar de buscarles un origen mítico, un origen fantástico, ¿no? Un trasfondo fantástico. Estoy con ese, Estoy con ese proyecto que tiene como nombre tentativo Relación de las cosas imposibles de esta Nueva España, que trata, es un cuento con la figura que trata de la pesquisa de la búsqueda de los huesos de Hernán Cortés, otra que trata del temblor del 85, que tiene que ver que está relacionado con una figura mitológica de mexica, con un hecho con la matanza del tren de la Barca en 1927 en el concepto de la Guerra Cristera, con la guerra de castas en Yucatán, etcétera. Son así como varios hechos que a partir de cuentos largos estoy mitificando a la manera de lo que hice con Habsburgo. Ese es uno. Tengo también tengo una novela así un poco más personal que trata justamente acerca de tentativamente se llama el título Samuráis, que es un tipo al cual lo despiden de su empleo cuando tiene 40 años, está enfermo, se acaba de divorciar, uno de sus mejores amigos regresa de Estados Unidos, pero regresa mal de la cabeza, y entonces pues deciden así, o sea, ellos cuando eran jóvenes practicaban artes marciales y se alucinaban con que eran samuráis. Entonces deciden, pues ahora sí que como un suicidio indirecto, ir a buscar a un capo de las drogas para ponerse a sus órdenes. Entonces se van a Colima, a buscar uno de estos capos menores. Así, pues, no, yo quiero ser, pues ahora sí que su matón, ¿no? Y pues a partir de ahí una serie de cosas, ¿no? Una serie de eventos, ¿no? Que esa es una obra que quiero hacer un poco más personal, un poco más, no biográfica, pero sí con más elementos de mi vida.
Este es uno de los que tengo por ahí que estoy apenas trabajando. Este del libro de cuentos. Y bueno, acabo de terminar este año una novela de largo aliento, que es una novela tipo steampunk. Bueno, te platico qué es el steampunk, si no lo ubicas. Bueno, si no lo ubicamos, yo creo que esto sí. Pero el steampunk es un tipo de ciencia ficción, o se llama también retrofuturismo, que está situado en el pasado, curiosamente. O sea, ahí es, por ejemplo, son ingenios, o se basa en la construcción de tecnología avanzada basada en carbón, por eso que pasa en vapor, perdón, por eso se llama steampunk, pero que está situado en la Inglaterra victoriana. Yo lo que hice fue, esta novela se llama Escucha a las ánimas. Es una novela que está situada en 1909, antes de la Revolución en México, pero es un México alterno, es un México en el cual Maximiliano de Habsburgo gana la guerra, y entonces México tiene un proceso similar al que ocurre en Brasil. Si se recuerda, en Brasil se vuelve el Imperio de Brasil, y luego Pedro II, el primo de Maximiliano, por cierto, el emperador Pedro II, le cede poderes republicanos allá al Congreso de Brasil. O sea, lo convierte en una república, pero por un acuerdo. En este caso, esta historia ocurre algo parecido. México se convierte en el segundo imperio mexicano, ya después de unos años le cede el poder a Porfirio Díaz. Pero en ese inter, México se convierte en una potencia tecnológica mundial. Y hay dos grandes emporios industriales, que esto tiene que ver con el hecho de que en Estados Unidos los confederados ganan la guerra, y entonces Estados Unidos se convierte en un ranchote, ¿no? Por eso México se convierte en el país preponderante de América. ¿Y cuál es el centro de Escucha a las ánimas? Que estos dos emporios industriales, que se llaman el Emporio Landa y Escandón, y las industrias Militerán, crean una máquina que es capaz de regresar a los muertos de la tumba. Y esta máquina la roban. Y toda la historia gira alrededor de que esta máquina la tienen que encontrar, porque es un arma de destrucción masiva. Entonces esa es básicamente la historia. Esa novela, que ya está terminada, incluso está ahí rondando en algunas editoriales, quiero que sea una trilogía. Entonces tengo ya la escaleta de la segunda parte, que se va a llamar La Marea de Sangre. Y hay una tercera parte que está situada en un México alterno en 1941, en el cual México es un país socialista, porque todo ocurre a partir de que a Álvaro Obregón, en el restaurante de La Bombilla, lo hieren pero no lo matan. O sea, León Toral no lo alcanza a matar. Entonces lo hieren, se recupera, y entonces se cabrona tanto Álvaro Obregón que manda a chingar a su mato y y convierte a México en un país socialista. Entonces, en que esta se llama, esta novela tentativamente se llama Las Rojas Aguas del Volga. Y es el diario de un combatiente del Ejército Rojo Mexicano que está en Stalingrado. Omar, ¿podrías compartir, por favor, tus redes sociales donde la gente se puede poner en contacto contigo, donde te puede preguntar cosas? No sé. Yo manejo mucho el Facebook, me pueden encontrar como Omar Espacio Delgado, o, el nombre oficial es Yoatecutli, o sea, Yoatecutli, que significa Señor de la Noche. Ese es mi perfil en Facebook y mi perfil en Instagram. Y por otro lado, en Twitter estoy como Omar, _Delgado_BZ. Ahí también me pueden encontrar. Ahí, si me quieren contactar ahí, con todo gusto, con mensaje, me pueden contactar, y por mensaje directo yo les contesto por si requieren, o por si les interesa algo de mi obra, o nada más para cotorrear. Por último, Omar, vamos a hacer un pequeño juego. Yo traigo 5 palabras. Y la intención es que tú me contestes lo primero que se te venga a la mente a bote pronto. Ok. Tú me dices cuando estés preparado. ¿Lista? ¿Vas a caminar? Sí, échalas. La primera, historia. Raíz. Hoja. Universo. Amigos. Universo.
Familia. Familia. Familia Abrigo. Gobierno. Dragón de dos cabezas. Muchas gracias, Omar. Al contrario, mi brother. Este cuento se llama Postmortem y está en Abismos, Asomos al Terror hecho en México de Rodolfo J. Bueno, como compiladores tiene a Rodolfo J.M. y fue de la editorial SM. Don Juvenal no me escuchó, yo no retrato muertos. El anciano guarda silencio, clavándote los ojos, casi retándote. Chasquea la boca despoblada de dientes al tiempo que quita una paja quebrada entre su sombrero. Cruzas los brazos intentando parecer firme. Dicho gesto, en cualquier otra circunstancia, hubiera bastado para hacer que el anciano bajara la cabeza y se alejara avergonzado, pateando las piedras del camino. Sin embargo, esta vez no. Con un descaro que no lo conocías, el viejo se mete a la choza en donde habitas y toma el estuche de la cámara. ¡Apúrese, ándele!, le dice al tiempo que te tiende el maletín. El angelito acaba de morir y no es bueno hacerlo esperar. Resoplas, intuyes que es inútil llegarte, así que le quitas el maletín de tu cámara, topas el tritoide y le sigues los pasos. Te ofrece su ayuda para cargar el equipo, pero lo rechazas esperando que perciba tu enojo y se disculpe. No lo hace. Tienes que cargar a través de esa sucesión de barrancas, vados, cuestas, cerros y veredillas tus herramientas de trabajo, aquellas con las que, acostumbras decir, les atrapas la sombra a los inditos. Caminas con el anciano por estos caminos sembrados de culebras y alimañas. Avanzas mientras las ramas de los arbustos te arañan el rostro y las piedras te tuercen los pies. De cuando en cuando, Juvenal se vuelve hacia ti para asegurarse de que no hayas despeñado. Lees en su sonrisa dispareja que tu integridad no le interesa tanto, como que la cámara llegue de una pieza al lugar del velorio. Finalmente, hasta él, con un poco de maña, podría enfocar las lentes y disparar el flash. De la lejanía te llega el estruendo de los fuegos artificiales. Te sobresaltas, como cuando eras niño. Su tronar te eriza los pelos de la nuca. Aprieta las mandíbulas tratando de atenuar, aunque sea un poco, el sonido de los cohetes. Sabes que martillarán el cielo por días, pues son las dianas con las que estas gentes anuncian un nuevo miembro de la corte celestial. El anciano aminora el paso y se te empareja, te lee la congoja en el rostro. Usted tiene que entender, susurra. Así procedemos nosotros. Ahora que el niño se fue, nos alegramos porque se va a ir derechito al cielo. Es por eso que hay que festejarlo, hay que llevarle su atole y sus dulces, y hacerle su fiesta. Hay que tronarle sus cohetes y llevarle su música, y tomarle su foto para que no se nos olvide su carita a la hora de rezarle. Él será de ahora en adelante quien intercederá por nosotros ante Dios, quien le lleve nuestras oraciones, quien nos protegerá de cualquier enemigo, sea oculto o visible. Ándale, sígale. ¿Quieres replicar? Se te ocurren varias respuestas ingeniosas acerca de las supersticiones y de que los angelitos tienen la mala costumbre de pudrirse igual que cualquier muerto, pero te acuerdas de que su machete es más afilado que cualquier sarcasmo tuyo. Una hora después llegas junto con Juvenal a la casa del sepelio. Del interior de la choza de carrizos sale el rumor de los murmullos del rosario, y más que escucharse se expanden como si fueran humo de copal. Los hombres del pueblo se encuentran en el patio, comiendo mole y mezclando su pulque con chistes. Te saludan mientras caminas entre ellos. Ríen, cantan, algunos incluso bailan al son de los destemplados instrumentos de la banda que algún acomedido trajo desde la cabecera del municipio. No hay luto en los presentes, ni siquiera en el padre de la criatura, quien se abraza de su compadre entre espasmos de jolgorio. Te percatas de que todos le dan la espalda a la choza. Juvenal se detiene y junto al pulquero le pide una jícara. Lo esperas. Pues ya métase a tomar la foto, dice Juvenal con un hilacho blanquecino en la comisura de los labios. Aquí lo espero. ¿No me va a acompañar? Estoy ocupado, dice mientras se sirve la segunda jícara. 2. El féretro se encuentra en el centro de la estancia. La flaca iluminación y la tela del forro le dan la apariencia de un merengue sobredimensionado. Lo flanquean 4 sillos cuyas mechas chisporrotean de cuando en cuando. La habitación está inundada por la mezcla de los aromas de la cera quemada, del sudor de las plañideras y de la aún ligera putrefacción del cadáver y de lo salinoso de las lágrimas. El perfume de la muerte, piensas. El féretro está rodeado de bultos ennegrecidos, mujeres envueltas en sus rebozos que repiten una y otra vez los rezos de su misal. Están totalmente cubiertas, solo se aseman sus ojos, o cuando más alguna mano torcida que sostiene un rosario, Dios te salve María, llena eres de gracia,
Las rezanderas se mueven mientras oran y sus sombras bailan al proyectarse en las paredes de la choza. Por un momento te parece que no son personas, sino tremendos sopilotes a punto de emprender el vuelo. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas. Las voces monótonas te aturden, se te untan entre los oídos. Las mujeres rezan con un acorde telúrico, casi como si las palabras le salieran del fondo del útero o las sacaran de debajo de la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, clavas el tripé de la tierra y colocas la cámara encima. Preparas la cámara del flash, enfocas, venganos tu reino, hágase tu voluntad. Ves por primera ocasión el contenido del ataúd, ahí está el angelito, vestido como Santiago Apóstol o como alguno de los 5 o 6 Juanes que pueblan el santoral. Sostiene una cruz entre las manos rígidas, los orificios de la nariz están taponeados con algodón, la quijada amordazada desde la mollera. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y ahí están los ojos abiertos, se te encrispan las manos, más que sudar deshielas. Esa mirada de los muertos tan chueca, se te cuela el tuétano, esas pupilas sin alinear, esas que te ven sin ver, que se figuran 2 pozas del inframundo. Quieres dejar de verlo, pero no puedes. Tomas las placas una por una, cierras los ojos, desvías la mirada y líbranos del mal. Casi lloras de alegría cuando terminas. 3. Despertaste cuando un relámpago te quebró el sueño. Acostado en el petate te tallas los ojos hasta que la memoria se te aclara. Hace horas que llegaste a la casucha en donde has vivido los últimos meses. Regresaste solo, pues don Juvenal prefirió quedarse a ayudar con su duelo al padre del difuntito. Al ver que entre ambos ya llevaban como 30 jícaras de puro luto, preferiste no insistir y emprendiste la ruta a casa. Afortunadamente no tomaste ninguna mala vereda, pero el camino y el peso del equipo fotográfico te machacaron los hombros y la espalda. Antes de dormir te prometiste comprar una cámara más ligera a tu regreso a la ciudad. Caminas dando tumbos por tu choza, tropiezas con un bulto, te das cuenta de que por el cansancio dejaste la cámara montada en su tripié. En el centro del dormitorio apuntando al petate, sales. De la noche aún se desprenden jirones de música. El velorio continúa, el angelito sigue en su fiesta. Caminas un poco para ver las casas aledañas y te das cuenta de que están vacías. No hay un alma en kilómetros a la redonda. Todos se han ido al guateque del niño de la caja de merengue. Observas el cielo despejado, te extrañas, pues por un segundo te pareció que iba a llover. Escuchas un ruido entre la floresta y te asusta. Luego lo desestimas, seguro es un tejón o un armadillo. Al ver que el suelo ha desaparecido, decides trabajar un poco. Colocas las 4 charolas de peltre, esas que cargaste neciamente desde la capital, en la mesa de tablones podridos que te sirve de comedor. Las llenas de reactivos, improvisas un tendedero al amarrar un hilo cáñamo entre 2 clavos de las paredes. Cubres la única ventana con el jorongo que te abriga del filoso viento de las madrugadas y envuelves en quinqué con una pantalla hecha de carrizo y papel de papalote. Observas tu improvisado cuarto oscuro y te enorgulleces de tu ingenio. Sumerges la primera de las placas en el revelador hasta que los aluros de plata ennegrecen y te muestran el contorno de la imagen. Cuando consideras que está lo suficientemente nítida, la cambias al baño de paro. Luego la fijas con la siguiente emulsión para finalmente despojarla de todos los químicos sobrantes con el enjuague. Realiza los pasos con la rapidez que te han regalado tus 10 años de fotógrafo de prensa. Poco a poco, después, has terminado de revelar las fotografías por las que el secretario te mandó a este rincón de la sierra. Panorámicas de la región, tomas de los posibles emplazamientos de los alzados, imágenes de las cuevas que les podrían servir de refugio y, sobre todo, retratos de las gentes del pueblo, de andantes de los caminos, de campesinos enmachetados, de esos que, se murmura en la ciudad, están a punto de levantarse en armas contra el gobierno central. Te sientes un poco culpable al tomar conciencia de que tus fotografías servirán para guiar al ejército a través de estos parajes y que probablemente todos aquellos a los que fotografiaste, esos que te alimentaron, te guiaron, te abrigaron, aquellos a los que se engañaste diciéndoles que estabas haciendo un reportaje, terminarán pudriéndose en la jungla o sepultados en los establos del campo militar. Se lo buscaron por indios cabrones, te consuelas, además para eso me pagan. Ves tu reloj, aún te faltan 2 vueltas para que amanezca y sigues sin sueño. Las únicas fotos que te faltan son las del velorio. Abres la cámara y tomas el rollo que usaste para el difuntito. Comienzas el revelado, sumerge las placas en las emulsiones. El muerto, su imagen, comienza a aparecer entre los químicos. Te ríes de tu estupidez. ¿Cómo se te ocurre espantarte de un niño cadáver, de ojos abiertos y boca chueca, como si te hubiera quedado con una palabra atravesada antes de morir? Terminas de enjuagar las fotos, las cuelgas del hilo y esperas a que las imágenes se vuelvan nítidas. No lo crees, te acercas, tomas la primera de las fotos.
Ahí está el angelito de frente a la cámara, parece sonreír. Ves las siguientes, te frotan los ojos, no lo concibes. Todos los disparos de la cámara se hicieron desde el mismo punto, sin variar ni un ángulo ni iluminación. Entonces, ¿por qué parece que la cabeza del niño se mueve, como si volviera el rostro? Escucha ruidos en el exterior, risas chiquitas. El temblor en las manos te hace tirar las fotos. Las recoges con trabajos, seguro alucinas, seguro el copal y los cilios y los malditos rezos te sugestionaron. Abres la puerta solo para ver las pequeñas pisadas en la tierra. No es posible, seguro es un tlacuache. Por favor, que sea un tlacuache. Observa la última foto. Ahí estás tú, acostado. Alguien accionó la cámara mientras dormías. Sientes que te jalan el pantalón. Bajas la vista. Te topas con esos ojos infantiles. Esos que te ven sin verte. Y ahora el escritor Omar Delgado nos presentará 3 objetos importantes de su casa desde su cocina. Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo pensaba que originalmente esta sección era para presentar cosas de la cocina. Por lo tanto, preparé algunas cosas de la cocina, pero como no quiero centrarme en sartenes ni en nada por el estilo, nada más les voy a presentar una de las 3, que es este cuchillito que yo utilizo cuando cocino. Si de vez en cuando lo hago, no soy muy ducho, pero bueno, pues ahí las armamos. Que es un cuchillo de corte fino, que es con el que hago las lonjas y los cortes de las especias más delicadas, como el ajo, como algunas pimientas, como cebolla morada, etcétera. Y esto me permite como de alguna manera vincularlo a las letras, porque la literatura, la narrativa, si bien es un plato amplio, si bien es un plato grande, o sea, sobre todo una novela que es como un pozole, como una paella, algo grandote, lo que le da verdaderamente sabor son las pequeñas cosas, son las pequeñas especias. Igual con las novelas, lo que lo puede hacer insípido, lo que lo puede hacer sabroso, o lo que lo puede hacer sobresaborizado, lo que lo puede hacer indigesto, pues es el exceso o falta de ciertas palabras, de ciertas letras. Por lo tanto, la labor del novelista tiene que ser a veces tan delicada en esos rublos como lo es la de un chef. Como la de un chef, que tiene que saber, al igual que se pican las especias más delicadas, también se deben de saber moderar y esparcir las palabras y las frases pues de manera más cuidadosa y más adecuada. Este es el único del cual les voy a hablar relacionado con este espacio. Ahora les quiero hablar de otros 2 objetos que son muy importantes para mí, para esta casa. En primer lugar, este diccionario. Este diccionario tiene conmigo pues, un poco más de 30 años. Y es muy especial porque este diccionario me lo regalaron cuando yo iba en la secundaria 2 tíos que yo quiero mucho. Mi tía, la esposa de mi tío Juan, ya falleció. Pero mi tío Juan es el que me adentró dentro del mundo de las letras, el que me dio los primeros libros, el que me hizo amar la cultura, la literatura. Y alguna vez me regalaron este diccionario y yo ahí comencé también, hablando del recetario, de las palabras, ahí yo comencé a ver el verdadero sabor de las palabras a partir de sus significados, que finalmente es un diccionario chiquito. Ya después tendría que venir el María Molinelli, tendría que venir el de la RAE, pero para mí este es el alfa de todo lo que es mi obra y mi carrera literaria, y es pues ahora sí como que mi talismán, que siempre está al lado de mi máquina de escribir. Y por último, hablando del cuento que les leí, tengo aquí una fotografía, que justamente es la fotografía post-mortem de una chiquita llamada Teresita, que falleció en 1931. Esta fotografía yo la conseguí en un bazar de viejo, y si bien no es a partir de la cual nace el cuento de Postmortem, sí tiene una convergencia muy extraña, porque en el momento en que terminé de escribir este cuento en su versión final, ese fin de semana fui con mi esposa al bazar de antigüedades y me encontré a Teresita. Entonces
Ya después de una negociación con estos señores, ya saben que siempre te quieren sacar más la lana. Finalmente sacamos a Teresita, nos la trajimos para la casa. Y bueno, pues como ustedes saben, algunas imágenes y algunas fotografías son más que simples y sencillos aluros, que también tienen alma. A Teresita la guardamos para que no se perturbe demasiado en su estuche. Y solamente la mostramos a personas como ustedes, muy especiales, con las cuales queremos compartir algo esencial de nuestra vida. Esto sería, gracias. Esto fue Hasta la Cocina con Omar Delgado.